Buenas tardes, bienvenidos a todos. Sentimos este descontrol de tiempo, ha sido una cuestión de descoordinación nuestra, pero bueno, creo que ya podemos empezar a hablar. Normalmente el horario malagueño suele funcionar así, ¿no? Tenemos siempre los 5 minutillos de rigor, de cortesía, y ya vamos a dar comienzo a esta nueva conferencia de este ciclo dedicado al centenario del Campamento Benítez, de los cuales ya bastantes de ustedes han podido escuchar las anteriores conferencias, desde la adquisición por parte del Ayuntamiento de Málaga, que nos lo explicó el doctor don Pedro Luis, que tiene además tuvo también la carga de hablar de las unidades que pasaron por allí, unidades no legionarias, el aprovechamiento de ese campamento. Habíamos intercalado la conferencia que dio el Jean Martín Bernardi sobre la legión en Campamento Benítez, y la doctora Marion nos habló sobre el personaje, el comandante Benítez, y justificaba así el porqué de que el campamento lleve ese nombre del héroe malagueño natural del Burgo. Y hoy nos toca ya empezar en otro terreno, ya el terreno patrimonial, y eso se lo hemos pedido al doctor Marín, que estoy seguro, además también profesor de la Facultad de Historia del Arte, profesor de Historia del Arte y Turismo. Y turismo. Estoy yo un poco desfasado, yo me quedé en la Facultad de Derecho. ¿No de las dos? Sí, de las dos. Entiendo. Sí, que es profesor de las dos facultades. Lo había interpretado yo mal, muchas gracias. Pero la presentación creo que es más correcto, más adecuado y más próxima a él es Marion Reder, la doctora Marion Reder, por lo cual le pido a ella que haga la presentación del doctor Marín, y así conoceremos el porqué de que sea él precisamente el que nos hable del Campamento Benítez en su aspecto patrimonial. Creo que también dará un repaso a otros acuartelamientos o órganos militares que ha habido en Málaga, con lo cual espero que la conferencia sea sumamente interesante. Y por la hora yo creo que los aficionados al fútbol tendrán oportunidad de llegar a las 9 a ver el partido intrascendente, por otra parte, España-Albania. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy tengo el privilegio de presentar al conferenciante, a Francisco Rodríguez Marín, al que me unen pues muchos lazos como colega de la Universidad de Málaga, como ha dicho Juan Díaz, en la Facultad de Filosofía y Letras. Lo que pasa que él, además de impartir Historia del Arte, como ahora veremos, pues imparte también en Turismo, en la Escuela de Turismo. Además ha sido compañero en múltiples actividades, en congresos, ciclos de conferencias, presentaciones de libros, mesas redondas y un largo etcétera, e incluso pues en alguna intervención en televisión. Bueno, pues ¿quién es el personaje que nos acompaña? El conferenciante. Pues es doctor en Geografía e Historia, premio extraordinario de doctorado con la tesis La Málaga Conventual, publicada por Arrubal en el año 2000, y que ha tenido no sé cuántas reediciones, un montón de reediciones, y todo el mundo que quiera aproximarse a la vida conventual de Málaga en la Edad Moderna tiene que acudir a este libro, porque es, ya digo, ejemplar. Coautor de Málaga, Guía de Arquitectura, edición bilingüe de la Junta de Andalucía del 2005. Autor de libros como La ciudad silenciada, Cementerios de Málaga,
La ciudad perdida, patrimonio industrial, y Cuando los muertos hablan, valores humanísticos, históricos y sociales de las tumbas. Coeditor del libro Cementerios Patrimoniales y Turismo, y otros sobre esta temática y la del patrimonio cofrade, que ha desarrollado en otros capítulos de libros y artículos publicados en diferentes libros y en diferentes revistas, con lo cual, como vemos, es un abanico muy amplio el que él aborda. Es profesor del Departamento de Historia del Arte de la UMA desde 1995 y de la Facultad de Turismo desde 1996. Imparte asignaturas como Patrimonio Industrial, Difusión Turística del Patrimonio Cultural o Mercado del Arte, entre otras. Ha dirigido numerosos trabajos fin de máster y fin de grado y dirige y ha dirigido tesis doctorales también sobre cultura funeraria, patrimonio industrial y turismo, y en algunos de los cuales he intervenido yo como miembro del tribunal. Imparte docencia en diversos másteres con materias relacionadas con la comunicación social del patrimonio, el mercado del arte, la accesibilidad al patrimonio y el enoturismo. Preocupado por la difusión del patrimonio, que ha sido una de sus obsesiones desde que entró en la universidad, ha coordinado proyectos de innovación educativa en torno al uso lúdico del patrimonio y la accesibilidad universal para personas con necesidades especiales, esa sensibilidad social que muchas veces se nos pasa desapercibida. Pero también ha realizado numerosos trabajos profesionales en la gestión del patrimonio histórico, elaborando documentación para su protección, así como ha participado y coordinado equipos de trabajo para la redacción de catálogos de inmuebles protegidos para el planteamiento urbano. Y asimismo ha formado parte de los tribunales de habilitación de guías oficiales de turismo para la Junta de Andalucía. Sus líneas de investigación, ya digo, cubren muchísimas áreas temáticas, como la arquitectura y el urbanismo del siglo XIX, la arquitectura conventual, la religiosidad popular, los cementerios patrimoniales y el patrimonio industrial, materias que ha desarrollado en numerosas publicaciones monográficas y colectivos, artículos de revista, como comentaba antes, y aportaciones a congresos internacionales y sobre las que a su vez él ha organizado congresos y encuentros científicos. Ha desarrollado una intensa actividad de difusión y divulgación del patrimonio mediante frecuentes colaboraciones en los medios de comunicación, prensa escrita y programas de televisión. Sobre todo, yo recuerdo las chimeneas, fueron de los primeros elementos que el director del 20º Encuentro Iberoamericano de Cementerios Patrimoniales en el 2019. Pertenece a la Asociación de Amigos del Cementerio Histórico de San Miguel de Málaga y es coordinador de la Red Española de Cementerios Patrimoniales, integrada en la Red Iberoamericana de Gestión y Valorización de Cementerios Patrimoniales, cuando los cementerios prácticamente se estaban arruinando por falta de atención. Ha sido subdirector del curso de expertos de enología, enoturismo y patrimonio cultural en torno al vino y subdirector del máster de patrimonio, turismo y desarrollo local, ambos de la Universidad de Málaga, y director del curso propio de experto en gestión del patrimonio cultural y turismo en ciudades históricas de la Universidad de Málaga, así como ha organizado jornadas, mesas redondas sobre esa misma materia. Es coordinador del Centro del Conocimiento del Vino de Málaga, que agrupa un equipo multidisciplinar de investigadores de la UMA. Como verán, toda esta actividad, lógicamente, ha dejado un pozo en cuanto a publicaciones, además de los libros antes citados, pero por no extenderme no los cito, pero yo creo que pasarán casi el centenar o el medio centenar. Pero bueno, a su currículum oficial, que ahora les he expuesto, hay que añadir que es un magnífico estudioso en todos los campos que he citado, que sobre todo es un gran amigo y compañero de la Universidad de Málaga, con el que siempre puedo contar en cualquier actividad académica. Una persona extraordinaria y un conferenciante excepcional, como podrán comprobar a continuación cuando diserte sobre el Campamento Benítez, Patrimonio Histórico de Málaga. Espero que lo disfruten de su conferencia. Muchas gracias.
Bueno, pues en primer lugar quiero dar las gracias a Marion Redet por su cariñosa presentación, a los organizadores de este interesante ciclo de conferencias y a todos ustedes por su asistencia. Máxime, yo no lo sabía que hoy era día de partido, pero procuraremos acabar a tiempo para que los aficionados al fútbol puedan combinar su interés por la cultura, por la historia y también por el deporte. A mí me toca, pues, acometer una valoración patrimonial de los elementos que nos han quedado de esta historia del campamento Benítez. Vamos a trazar un panorama general, vamos a ver pues qué otras arquitecturas militares o defensivas hemos tenido en Málaga, y de lo general vamos a ir a lo particular. Finalmente aterrizaremos en el campamento Benítez y vamos a escudriñar sobre esos materiales que en algunas ocasiones vemos prácticamente de soslayo cuando vamos por la carretera yendo o viniendo de Torremolinos hacia Málaga. Bueno, podría algunos sorprenderles la imagen con la que yo inicio mi disertación. Algunos habrán identificado, se trata de la famosa Puerta de los Leones de la ciudad de Micenas, en Grecia, que si se dan cuenta es una estructura militar, una estructura defensiva, y en definitiva nos viene a recordar que al ser humano desde la antigüedad le ha preocupado ser desplazado por otros grupos humanos del terreno o del territorio que ocupaba, y por tanto temía por su seguridad. La arquitectura que ha llegado hasta nuestros días más antigua da la circunstancia que es arquitectura defensiva y militar, y es también arquitectura funeraria. En la misma ciudad de Micenas tenemos el grupo de tumbas grupo A, que es probablemente circular, muy significativo que tenga esa forma, probablemente las tumbas más antiguas que nos han llegado hasta nuestros días. Es decir, que si nos ponemos a mirar el legado material que el ser humano ha legado a la historia, precisamente la arquitectura militar y la arquitectura funeraria son los más antiguos, y eso ya nos está indicando, por tanto, cuáles son sus preocupaciones. Bueno, pues en el campo español, pues la primera vez que tenemos una normativa para poder proteger y garantizar la existencia precisamente de esta arquitectura es un decreto que data del año 1949 y que se da la circunstancia que es la primera normativa genérica que aparece sobre una tipología. Era el decreto que protegía a los castillos españoles. Todos los castillos, con independencia de su época, de su periodo, de su antigüedad o de el estado de conservación, pues este decreto ordenaba que tenían que ser mantenidos y protegidos. Otra cosa sería si efectivamente se pudo llegar a un nivel efectivo de protección. Precisamente el artículo 10 de ese decreto de 1949 pues ya nos indicaba que absolutamente toda la arquitectura defensiva de España iba a ser protegida porque se la consideraba parte de nuestra historia. Bien, pues también tenemos otros instrumentos. Esto apareció en el año 1968 y es el Inventario de Patrimonio Cultural Europeo dedicado a la arquitectura defensiva. Tenemos, por cierto, un ejemplar en la Biblioteca Canova del Castillo de la Diputación Provincial de Málaga, donde se pueden consultar. Es cierto que es una ficha muy escueta la que aparece por cada uno de esos elementos de la arquitectura defensiva, pero por contra es muy exhaustivo. Contempla ni más ni menos que 5.220 monumentos que oscilan entre la fecha de 711 y 1914. 711 porque es cuando se considera que tuvo lugar el inicio de la conquista islámica de la península ibérica, y hasta el año 1914, que es el año de comienzo de la Primera Guerra Mundial. Aún tenemos otro elemento de protección. En primer lugar, es muy importante saber que la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 es la primera ley del patrimonio de la democracia. La anterior fue la de 1933. Y precisamente, pues al acabar la ley, en la disposición adicional segunda, nos da un elemento clave. Se dice: se consideran asimismo de interés cultural y quedan sometidos al régimen previsto en la presente ley los bienes que se contraen en los decretos de 22 de abril de 1949,
más otros más que vamos a ver ahora. Es decir, que cuando esta ley entró en vigor, asumió que todos los castillos que ya han sido protegidos por el decreto de 1949, toda la arquitectura defensiva, pasaban por tanto a ser protegidos como bien de interés cultural por esta legislación. Aún tenemos una nueva normativa. Esta normativa es el decreto de 1963 que protege los escudos, los emblemas, piedras heráldicas, otros elementos. ¿Qué es lo que nos interesa de este decreto? Que todos los edificios tengan escudos y emblemas heráldicos, como también se las considera parte de nuestra historia, se prohíbe su destrucción, su venta, su exportación y obliga a su exportación. Ambas cosas las ha asumido la Ley del Patrimonio Histórico Español. Sin embargo, vamos a seguir avanzando, pues aparece un elemento práctico al que nos vamos a referir un poco más adelante. Me gustaría también decir que aparecen también incluidos no solo los castillos medievales, pues todo se nos ha ido seguramente la cabeza a pensar esos monumentales castillos que aparecen diseminados por Castilla, por Extremadura, con varios siglos de antigüedad, sino que también arquitectura militar defensiva más reciente, por ejemplo, las baterías costeras que estaban encargadas de proteger nuestro litoral o nuestras ciudades, como esta que les estoy mostrando. Esta es el castillo o casa fuerte de Vezmiliana, que se encuentra en el Rincón de la Victoria, como esta la podemos encontrar en Sabinilla, en Los Escullos, en Pulpí. Estas también eran considerados castillos y por tanto también estaban protegidos. Claro, y nosotros entonces nos cabe preguntarnos cuál es el alcance de esta protección. Nos podemos beneficiar también de esta protección que es genérica a toda esta arquitectura. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, puesto que era un decreto muy poco definido, muy genérico, que a veces daba lugar a algunas confusiones, algunas interpretaciones en un sentido o en otro. Por ejemplo, le estoy mostrando una imagen del Molino del Algarrobo, que se encuentra en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira. Lo estuvimos visitando hace aproximadamente un mes con la Asociación de Patrimonio Industrial, que resulta que tiene una particularidad con respecto al resto de los molinos del término municipal. El resto son patrimonio industrial y este, como tiene una torre almenada y fortificada, se le aplicó el decreto del 49, la ley del patrimonio del 85, bien de interés cultural. Es decir, que ya lo puso por delante en niveles de protección respecto a otros molinos. Por supuesto, las torres almenadas que jalonan el litoral español, todo ello son también consideradas arquitectura defensiva y están protegidos. Sin embargo, tengo que referirme que aquella arquitectura más reciente, les pongo el ejemplo, los búnkeres o nidos de ametralladora que tenemos en el campo de Gibraltar, en el litoral español, muchos de ellos que datan de la época de la Guerra Civil Española, pues son posteriores a esas fechas de 1914 y no se han podido beneficiar de ese nivel de protección. Pero ojo, aunque no sea el motivo de esta charla o de esta conferencia, sí voy a referirme a que son elementos patrimoniales, incluso aunque no tengan una protección efectiva, incluso tienen una utilidad práctica. En los últimos decenios pues se está desarrollando una modalidad de turismo que es el turismo bélico, el turismo de tipo militar, en el que asistimos bien a reconstrucciones de batallas que han resultado decisivas o bien a la interpretación in situ de elementos como por ejemplo las trincheras de la Guerra Civil Española o nidos de ametralladoras como estos que estamos contemplando. Hace escasamente una semana hemos asistido a la conmemoración del desembarco de Normandía, la gran batalla que permitió cambiar el curso de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues existen museos y existen agencias de viaje que llevan a los visitantes a explicarles cómo se desarrolló ese episodio, que tenemos que reconocerlo, fue fundamental y esencial en la historia de la humanidad. Así que no nos debemos de guiar excesivamente o dejarnos llevar por la antigüedad y tener nuestra mente abierta para entender la trascendencia histórica y cultural que tienen estos elementos. Bueno, y prueba de ello, aquí tenemos también un ejemplo, y es que tenemos como una herramienta que es precisamente
la carta Baños de la Encina, que data del año 2006 y que es un documento normativo donde se dan las pautas para interpretar esta legislación, para protegerla y cómo llevar a cabo su restauración y su rehabilitación. Es decir, que la tipología de la que hoy vamos a hablar, que es la arquitectura militar, pues evidentemente tiene su importancia y han recibido esa atención por parte de la Administración. Y prueba de ello lo tenemos precisamente en esta imagen que lo estoy mostrando. En estricta aplicación de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, el Consejo del Patrimonio Histórico de España ha generado una serie de planes nacionales. Un plan nacional es una estrategia de actuación, intervención sobre las parcelas más importantes del patrimonio para poder ser más eficaz. Bueno, pues en España tenemos un plan nacional de las catedrales, tenemos un plan nacional del patrimonio industrial, tenemos un plan nacional del paisaje cultural y tenemos también un plan nacional de la arquitectura defensiva, que data del año 2012. Así que, aunque los cuarteles, la arquitectura cuartelera, no aparezca explícitamente contemplada como elemento a proteger de forma global y genérica por este plan natural, sin embargo, su importancia está ahí. Pero fíjense ustedes que nos dice que la arquitectura fusilera, los cuarteles fusileros que se llaman, pues también aparecen reconocidos y recogidos precisamente por este plan nacional. Bien, pues este sería de alguna forma el panorama general desde el punto de vista legal y jurídico para cometer la arquitectura militar. Vamos a ver ahora de esa arquitectura cuartelera cuáles son los elementos que hemos tenido en Málaga, cuáles son sus circunstancias, qué es lo que ha llegado hasta nuestros días y en qué circunstancias. Nos vamos a referir en primer lugar al castillo de Gibralfaro. Claro, lo hemos pensado en ello como un monumento, y ciertamente lo es una arquitectura militar y defensiva que probablemente ya estuvo utilizada en época romana. Nosotros la conocemos como un castillo de época musulmana que ha sido después remodelado en época moderna, en época cristiana, y posteriormente reformado y también parcialmente destruido durante la época de la ocupación francesa, pero esto ha sido también un cuartel. Esta fotografía que estamos contemplando en este momento, pues quizás sea menos conocida, porque este espacio, lo podemos reconocer, la muralla que delimita el castillo Gibralfaro Andenada, pues nos muestra unas edificaciones de carácter menor que lamentablemente no se han conservado, porque se ha considerado una arquitectura menor y fueron eliminadas, fueron desaparecidas. Precisamente en esta explanada de armas, es donde tienen lugar ahora mismo los conciertos, los eventos, donde se monta precisamente el escenario. Si ustedes se fijan en el muro interior, en el muro de cerramiento interior del castillo de Gibralfaro, pues tendrán ocasión de contemplar unos agujeros en la pared. Son los mechinales, los agujeros donde se introducían los rollizos del forjado, es decir, del techo o suelo, según se mire, de esta arquitectura militar cuartelera que estuvo en el interior de Gibralfaro, que ya ha desaparecido. Bueno, tenemos que decir que los militares se marcharon tanto de Gibralfaro como de la Alcazaba. El decreto que de alguna forma los desproveía esa arquitectura de la administración militar y la pasaba a la municipal data de 1843, y la salida efectiva de los militares fue en 1849. Me gustaría hacer una reflexión, porque aunque vamos a hablar también de obras que se hacían en estos monumentos, evidentemente con una finalidad funcional, militar o defensiva, pues lo cierto es que esa existencia militar en estos monumentos pues ha ayudado a conservarlo, a preservarlo y a que hayan llegado hasta nuestros días. Lo que ocurrió después, no valoro, no digo que sea bueno ni malo, es que una vez que se marcharon los militares, pues fue tomado por la población civil, normalmente por personas de escaso poder adquisitivo, que hicieron de la Alcazaba y de Gibralfaro pues un barrio más de Málaga, donde construían sus viviendas, sus casas, aprovechando muros, torres
que en algunos casos ha servido para preservarlo, pero en otros casos también ha servido para desvirtuarlo. En fin, que son reflexiones que merece la pena que las hagamos. Tuvimos otro cuartel. Todo esto está lógicamente relacionado con la historia de Málaga y de nuestro patrimonio, el llamado el cuartel de Levante. Esto ocurre a partir de que un edificio señero malagueño, como son las Atarazanas, pues todos sabemos que era el edificio que servía desde época musulmana y también después para guardar pertrechos navales, para reparaciones de barcos. Hay que recordar que el mar se encontraba justamente en esa línea, en la actual calle Atarazanas. La calle Torregorda era una avanzadilla de la muralla de Málaga con una torre albarrana, porque el mar estaba ahí mismo en la Alameda y había que defenderlo. Bueno, pues el edificio de las Atarazanas en el siglo XIX, ya en muy mal estado, pues se le adjudicó, no sin sus más y sus menos, a la propiedad del Ayuntamiento de Málaga, que allí se construyó, como ustedes saben, el mercado de Atarazanas, que conserva y preserva la portada principal de este edificio. Y bueno, pues a cambio, en algún lado tenían que meterse los militares y bueno, se le asignaron unos edificios que son edificios preexistentes, no se construyen ex profeso. Como muy bien indica Maripepa Lara en los artículos que ha publicado sobre este cuartel, eran antiguos corrales, lugares donde se había ganado, una antigua fragua, y bueno, pues ahí se instalaron diversos cuerpos militares que permanecieron en este lugar hasta que por necesidades, porque se iba a construir el Parque de Málaga, que se comenzó a construir entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pues finalmente se optó por su demolición. Por lo tanto, nada queda de los edificios que están ustedes contemplando en ese momento. Muy curioso que veamos que el mar, el puerto, llegaba justamente hasta los pies. Es decir, que el Parque de Málaga, obviamente, está ocupando un espacio ganado al mar, en este caso con rellenos artificiales procedentes inclusive de las demoliciones de las murallas bajas de la Alcazaba, de los 3 recintos defensivos que tenía, el más bajo e inferior de ellos. Bueno, muchos malagueños conocemos, porque este sí ha llegado a nuestros días, el llamado el cuartel de Segalerba. Este era el barrio donde yo nací, donde yo viví durante mucho tiempo. Es quizás el ejemplo más notable o más noble de arquitectura militar. Lo vemos ahora por fuera, lo vemos por dentro, y bueno, a mí también me gustaría hacer una reflexión al respecto, porque evidentemente esa leyenda afortunadamente conservada de Todos por la Patria nos indica inequívocamente que tuvo el cuerpo de intendencia durante muchísimos años, pero a mí también me gustaría recordar que en este lugar, muy cerca, estuvo una arquitectura doméstica de estilo regionalista, que ahora vamos a ver también en una fotografía posterior. Era la residencia de José Segalerba. José Segalerba era un exportador de frutos secos, de productos de la tierra, que como entonces se le llamaban, sobre todo a la pasa, a la almendra, al higo seco, también al vino. Tenía unos grandes almacenes que estamos contemplando en esas imágenes, y yo observo una gran similitud en la tipología, en la forma constructiva. Los almacenes de Segalerba estaban alineados y justamente al lado de su propia vivienda, y yo aprecio una gran similitud con el edificio que todos hemos conocido como cuartel de Segalerba. Vamos a tener la ocasión de comprobar el edificio que hemos visto y los que veremos a continuación, que el siglo XIX, sobre todo, incluso los comienzos del siglo XX, pues no era una época precisamente de una gran efervescencia económica. El Ministerio de Guerra, que como entonces se llamaba a lo que hoy día es el Ministerio de Defensa, no andaba muy sobrado de dinero. Por lo tanto, su arquitectura se va a acometer sobre todo con un criterio práctico, con un criterio de funcionalidad y con muy pocas concesiones a la estética. Entre otras cosas, porque como vamos a tener ocasión de comprobar, los autores de los proyectos arquitectónicos y constructivos de esta arquitectura defensiva eran sobre todo ingenieros militares,
y su mentalidad era construir un edificio seguro, sobre todo, práctico, funcional, higiénico y con muy pocas concesiones a lo ornamental. Eso quiere decir que esta fachada de ladrillo visto, con este punto de nobleza arquitectónica, con esa regularidad en la ornamentación de los vanos, a mí me sugiere la posibilidad, la reflexión, de que en la construcción de este cuartel se haya podido aprovechar parte de esos almacenes de segalerba y que serían, por tanto, adaptados al uso militar. Bueno, este cuartel, una vez que se marcharon los militares, ha pasado sus años de desuso, afortunadamente tapiado y sin que haya experimentado una merma de sus valores patrimoniales. Ha habido muchas demandas al respecto y, bueno, afortunadamente se han recuperado. No con uso militar, lógicamente, con otro uso. Actualmente es uno de los zonas deportivas que se han gestionado, que se han promocionado por parte del ayuntamiento en varios barrios, y ahora mismo con el nombre de Go Fit pues han sido recuperados, y bueno, el edificio se mantiene y por lo tanto esa parte de la historia ha quedado preservada. Bueno, fíjense ustedes que confirmando la idea que yo les trasladaba, pues cuando tuvo lugar en España ese fenómeno histórico que fue la desamortización eclesiástica, recordemos que a lo largo del siglo XIX pues hubo varios momentos en el que el Estado incautó propiedades religiosas, entidades conventuales, para asignarlas a otro uso. A mí me gustaría reflexionar, eran momentos difíciles desde el punto de vista económico, que esto no se hacía ni mucho menos por animadversión del gobierno hacia la religión o hacia la Iglesia. De hecho, había unas normativas y cuando en alguna ciudad existían varios conventos o monasterios de una misma orden religiosa, se reunificaban todos ellos en uno solo. O cuando en una ciudad existía un convento con muy pocos religiosos, menos de 6, se trasladaban a otra localidad cercana de la misma orden y entonces sí, se incautaban esos bienes. Esto era por necesidades económicas. Se hizo en varios momentos del siglo XIX. Hablamos todos de la desamortización de Mendizábal, porque siendo ministro de Hacienda en Mendizábal se hizo la más importante de todas ellas, 1835-1836. Hubo un segundo momento cuando era ministro de Hacienda Pascual Madó, en 1855, y hubo un tercer periodo de incautación de edificios religiosos en 1873, coincidiendo con la Primera República Española. A Málaga, o al menos a las entidades militares, nos van a afectar sobre todo la primera de ellas, la desamortización de 1836, porque los principales conventos y monasterios que estaban en el centro histórico de la ciudad o en la zona perimetral se asignaron a diversos usos para aprovechar esos inmuebles. Fíjense ustedes que la documentación que se conserva en el Archivo Municipal de Málaga luego fue trastocada en cierta medida, porque el convento de la Victoria lo asignaba a hospital militar, eso sí se ejecutó tal cual. El cuartel de capuchinos se asignó a cuartel de caballería, aunque finalmente acabaría con otro cuerpo militar. El convento monasterio de la Trinidad se asignaba como hospital Tarazana, ya veremos que eso tampoco fue así. Que el convento de la Merced iba a ser hospital de la Caridad y finalmente sería cuartel. En fin, que hubo algunos cambios de uso. Sin embargo, fíjense ustedes, ya podemos comprobar que algunos de esos monasterios serían cuarteles, edificios militares de los que tuvimos en nuestra ciudad. Vamos a comenzar con el primero de ellos, cuartel de la Trinidad. Bueno, pues inicialmente, ya lo hemos visto, fue monasterio de la Orden de la Trinidad Calzada, que se dedicaba también a la redención de cautivos. Lo estamos viendo ahora en el plano de Carrión de Mula, de 1791, que con mucha precisión nos señala cómo era ese primitivo edificio y la calle que nos conducía hasta el mismo, que acabaría convirtiéndose en la calle Trinidad, eje que vertebraba precisamente el barrio que tomó su nombre. En este plano de Emilio de la Cerda, que data ya de finales del siglo XIX,
ya aparece señalado como cuartel de la Trinidad. Evidentemente ha tenido lugar la desamortización en el año 1835, y salvo la iglesia, que durante unos años la gestionó el obispado, finalmente también la perdería, pues resultaría asignado al ramo de guerra, como entonces se llamaba, al Ministerio de Guerra. Esto ocurrió a partir del año 1853, que fue cuando el gobierno se hizo con la propiedad de este edificio, por cierto, que pagó por él 359.812 reales. Bueno, pues a partir de ahora van a intervenir los ingenieros militares. En primer lugar tenemos un primer proyecto de los ingenieros de la Comandancia de Málaga, que data de 1863, y podemos ver, le he puesto dos versiones del mismo plano, porque se ve más nítido en blanco y negro, el de la derecha. Sin embargo, el de la izquierda, que está a todo color, nos permite ver en color amarillo cuáles fueron las aportaciones que hicieron los militares ampliando el edificio, un edificio que hay que recordarlo, que data del siglo XVI, XVII, que fue monasterio y que ahora va a acoger a un cuerpo militar. De hecho, vamos a ver que más adelante se van a construir unos nuevos pabellones militares, que vamos a ver ahora en fotografía. Aquí estamos viendo esta antigua postal, donde ya no lo identifica como cuartel de la Trinidad, ya no aparece mencionado más como monasterio, sino como cuartel. Este va a ser el uso militar que va a tener durante el resto del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX. Aquí también lo estamos contemplando en esta imagen retrospectiva. Bueno, pues esto ha sido precisamente uno de estos monasterios que ha tenido, monasterio cuarteles después, que ha acogido a varios cuerpos militares. Ha tenido aquí, ha estado tanto el ramo de caballería como después de infantería. Sabemos que en el año 1901 albergaba también a un destacamento de artillería, y la banda de música de Málaga estaba establecida en el año 1901 en este lugar. Y me gustaría recordarle y destacarle que nos encontramos en un edificio de alto valor patrimonial. No hemos tenido muchas ocasiones los malagueños de poder contemplarlo y acceder al interior, pero estamos hablando de un patio claustral, un claustro con doble arcada, con columnas del siglo XVI, con 4 alfarjes. Un alfarje son armaduras madera plana sobre grandes vigas que se llaman jácenas, y sobre unas zapatas, de las cuales uno de los laterales, el que da a la iglesia, pues es especial, tiene un alto valor, porque todas las ménsulas que la sustentan, las jávegas, son figurativas, talladas en madera, con un programa iconográfico centrado en una contraposición del bien y del mal. Estamos contemplando en este momento pues algunas alegorías de los pecados capitales, como la gula, como la lujuria y como la ira, con esa persona que se tira de las barbas para indicarnos esos pecados capitales. Es decir, que afortunadamente han llegado, no bien cuidados ni restaurados, pero han llegado hasta nuestros días, porque estamos en un edificio que ha sido ocupado militarmente. Claro, tenemos que decir que esta magnífica armadura mudéjar del siglo XVI, con tirantes pareados de par y nudillo, tiene los faldones laterales y el nudillo, que es la parte horizontal, con grandes floretes tallados de madera, es una armadura magnífica, con un alto valor patrimonial, pues se corresponde con la iglesia desacralizada. Aquí se instalaron los dormitorios de la tropa, y hay que decir que, bueno, que se instaló un forjado, es decir, que este edificio, que tenía lógicamente una mayor altura, un mayor espacio interior, se le colocó un forjado intermedio para aumentar la capacidad de sustentación, y albergó los dormitorios de la tropa. Pero sin embargo, ese forjado que ha desaparecido, cuando se ha demolido, nos ha dejado simplemente unos huecos en las paredes perimetrales y nada más. Es decir, que ni se ha alterado, ni se ha estropeado, ni ha tenido ningún tipo de deterioro. Así que, bueno, hay que decir entonces que esta presencia militar
ha resultado beneficiosa para la conservación de este patrimonio, repito, que de alto valor histórico y patrimonial. Tenemos una nueva intervención de los ingenieros militares para poder aumentar su capacidad de acoger a la tropa. En este caso tenemos una intervención de los ingenieros Pedro Esquina y Gabriel Rubio. Gabriel Rubio a mí me resulta muy familiar, aparte de porque hoy no va a salir su nombre en varias ocasiones, porque también hizo algunas obras de arquitectura civil, muy pocas, pero en los estudios de arquitectura del siglo XIX yo pude documentar algunos elementos de arquitectura doméstica que fueron proyectados por esta persona de Gabriel Rubio. Bueno, le estoy señalando precisamente en este plano los pabellones militares, ya no como vimos anteriormente adosados al edificio conventual del siglo XVI, sino aprovechando el espacio que fueron huertas conventuales de los trinitarios Calzados, pues 3 grandes pabellones militares que fueron construidos, por tanto, si los otros fueron de finales del siglo XIX, estos sobre todo ya a comienzos del siglo XX y en la fecha de 1923. Esos pabellones militares han llegado hasta nuestros días, todos lo hemos contemplado, todos lo hemos visto. Aquí estamos contemplando cómo este es un plano reciente del arquitecto Pedro Salmerón, cuando en los terrenos que fueron huertas conventuales se decidió construir el Archivo Histórico Provincial, un edificio de arquitectura contemporánea, es el de la izquierda, y justamente enfrente podemos reconocer el antiguo convento monasterio de los Trinitarios, que después fue cuartel. En esta fotografía pues, estamos contemplando por lo que fueron esos pabellones militares. Hemos visto que fueron 3 que circundaban formando una U, una plaza central, en la cual yo he llegado a contemplar en uno de esos edificios, que era la cocina militar, y tenía lo que nosotros llamamos un gran humero, un gran dispositivo para recogido de humo, porque evidentemente allí se cocinaba en grandes cantidades para abastecimiento de la tropa. Bueno, estamos hablando de una arquitectura que lógicamente pues no tiene monumentalidad, no tiene un gran valor arquitectónico, pero sin embargo forma parte de la historia de este edificio. A mí me gustaría reflexionar. En ocasiones nos encontramos con edificios que se han construido a lo largo de un periodo dilatado en el tiempo, por ejemplo las catedrales, y nos encontramos que hay una parte que es gótica, una parte que es renacentista, y a lo mejor se ha terminado ya en época neoclásica, estilos muy dispares que conviven en un solo edificio. Los criterios de intervención patrimonial en estos casos es el de respeto absoluto a todos los elementos arquitectónicos que son parte de su historia. Estos edificios no tienen valor arquitectónico, pero sí tienen valor histórico, porque el uso militar, que aproximadamente ha sido de unos 150 años, se ha superpuesto al uso religioso, que ha sido de aproximadamente 400 años. Bueno, pues lamentablemente estos edificios que estamos contemplando en estas imágenes ya no los podemos contemplar porque han sido demolidos. Y han sido demolidos en una época relativamente reciente, en el año 2013, concretamente en el mes de diciembre. Bueno, pues es cierto que falto de mantenimiento, la arquitectura cuando se usa se mantiene, cuando se abandona se deteriora y lógicamente pues algunos de ellos tenían algunos síntomas de deterioro. Sin embargo, podrían haber sido recuperables y haber sido incorporados a los planes de uso futuro de un edificio conventual que todavía estamos esperando que se recupere, porque hemos tenido varios proyectos, futuro museo, parte de los cuentos, y todavía no hemos llegado a nada. Fíjense ustedes, vamos a ver algunas imágenes retrospectivas del claustro de este convento. Primero, aparcamiento para coches. Nos sorprende, coches aparcados en el interior de un claustro, de un convento, de un monasterio del siglo XVI. Noticias muy preocupantes de la época, esto ya no ocurre afortunadamente, en la que había ocupación ilegal de estos edificios. Estas imágenes son elocuentes.
Los ocupas dormían y vivían en el interior de este edificio, que en principio no tiene por qué ser malo si no hay deterioro, pero sabemos que aquí se han producido en varias ocasiones fogatas, incendios, que se alimentaban y utilizaban como material combustible maderas que provenían del propio monasterio cuartel. Durante muchos años estuve muy preocupado por esa armadura mudéjar que le he mostrado anteriormente, porque soy consciente de su excepcionalidad. Conservar la armadura mudéjar completa, con 72 ménsulas figurativas, todas ellas distintas, y además con un programa iconográfico, no sé cuántas más podremos encontrar, pero yo creo que en España, si hay alguna más, son muy pocas, y temido durante muchos momentos que hubiese ardido y lo hubiésemos perdido para siempre. Eso no ha ocurrido, pero esto sí. El robo de 3 columnas de la galería superior del claustro. La han sostenido ahí de una forma muy precaria para que no se viniese abajo. Ahora mismo tiene unos soportes de ladrillo provisionales hasta el día que se decida cómo va a ser la recuperación y la restauración de este monasterio. Bueno, pues esto no ocurrió cuando estaban allí los militares. Esto ocurrió durante los años de abandono y de falta de vigilancia. Ojo, que me gustaría aclarar. Esto ocurrió en el pasado, esto no ocurre ahora. El edificio hasta ahora está sometido a control, bajo vigilancia. Allí ya no han vuelto a ver más expolio ni robo de columnas. Pero esto sí, aquí esto sí ha ocurrido. La demolición de los pabellones militares en el año 2013. La última imagen que les voy a poner del convento cuartel de la Trinidad es del plano que se publicó en la revista de Guadalhorce en el siglo XIX, porque nos recuerda que aquí estuvo establecido el campamento de Isabel la Católica. Cuando los reyes católicos vinieron a someter asedio a Málaga para tomarla, Fernando el Católico se marchó a la Huerta de Acíbar, a la Victoria, y Isabel la Católica puso aquí su campamento. Es decir, que en esta solar tuvimos primero, el uso militar fue el primero. Cierto que fue un campamento efímero, con tiendas, provisional, mientras duró el asedio y la toma de Málaga. Luego vino el uso religioso, cuando tras las donaciones de Ramírez de Madrid se hizo el monasterio. En tercer lugar, nuevamente, uso militar. Y el cuarto es un interrogante. No sabemos lo que el futuro nos deparará para este lugar. Vámonos al siguiente convento cuartel, Capuchinos. También ha sido mi barrio y también le tengo mucho cariño. Estas imágenes vienen a recordarnos que estamos hablando de un convento que se fundó en el año 1619, que ha tenido por tanto religiosos durante los siglos XVII, XVIII, parte del XIX, hasta que también se le aplicó la legislación desamortizadora de Mendizábal a partir de 1835, y bueno, enseguida pues se la adjudicó al ramo de guerra, al Ministerio de Guerra, en el año 1847. La iglesia, sin embargo, se mantuvo siempre adscrita al obispado y abierta al culto, y los documentos lo que nos dicen es que además, como era un barrio muy populoso que estaba creciendo, un barrio donde existían gran cantidad de molinos, de tahonas, de alfarería, la iglesia incluso resultó enriquecida ya con posterioridad a la desamortización eclesiástica. El resto de edificaciones realmente se encontraban en mal estado. Prueba de ello es que hubo un momento en que la cárcel de la ciudad se encontraba también en estado ruinoso, y el ayuntamiento, tratando de buscarle solución y falto de fondos, pues se acordó de este edificio y pensó en la posibilidad de trasladar los presos al edificio que había sido el convento capuchino. Hubo una visita que giraron el arquitecto municipal de entonces, que era José Trigueros y Trigueros, y miembros de la corporación municipal, el alcalde y los alcaldes, y después de hacer un recorrido por los edificios que fueron conventuales, determinaron que no reunían las condiciones para trasladar a ella a los presos.
El propio arquitecto Triguero hizo un proyecto de cárcel en la propia Plaza de Capuchinos que nunca llegó a construirse, y los edificios que estaban en mal estado pues siguieron, por tanto, en manos de los militares. Bueno, aquí tenemos una imagen del edificio donde, como vamos a tener ocasión de comprobar, porque los planos han llegado hasta nuestros días, sabemos de una intervención nuevamente del comandante de ingeniero Gabriel Rubio, que data del año 1864, para construir un cuartel en los terrenos que fueron del convento de los capuchinos. Con esto, aunque este plano no es exactamente el que se construyó, nos permite también hacer una conclusión y finalmente deslindar una duda que ha rondado en la mente de los malagueños durante mucho tiempo: si los militares estaban ocupando el espacio del antiguo convento de los capuchinos. No es así, sino que los militares construyeron su propio edificio, como hemos tenido ocasión de comprobar con proyectos de Gabriel Rubio, y posteriormente, a finales del siglo XIX, tenemos una segunda intervención que por parte militar actuó el comandante de ingeniero Manuel Ortega, que era para hacer el muro o cerca que delimitaba el cuartel de Capuchino. Por parte municipal actuó el arquitecto municipal Manuel Rivera Valentín, que trazó las alineaciones, es decir, el trazado que tenía que seguir ese muro de delimitación. Ese muro lo podemos contemplar hoy en día, tanto en la imagen que estamos contemplando, que da así a la calle Juan de la Encina, como por el otro lado, en la calle San Félix de Cantalicio, donde hay un muro de mampostería concertada con ladrillo, con almena, con garita, de carácter claramente militar, que data, como hemos dicho, de 1898. Eso quiere decir que las dependencias del antiguo cuartel de Capuchino siempre han sido de construcción militar. Nunca no han sido conventos de capuchinos, como en algunas ocasiones se ha podido apuntar, y es un edificio, eso sí, de mayor prestancia arquitectónica que algunos de los que lamentablemente les ha tocado acoger a la tropa en algunos momentos. Sin embargo, en el interior en su época militar no era accesible, lógicamente, solo por fuera. Sabemos que en su última etapa de uso ha estado funcionando como centro de internamiento de extranjeros. Yo lo visité con motivo de la elaboración de mi tesis doctoral y pude tomar la fotografía que están ustedes contemplando. Es una arquitectura que tiene una cierta nobleza, con lisos arcos, con columnas monolíticas de mármol, que al mismo yo me atrevería a señalar que casi con toda seguridad sería lo que se denomina material de acarreo, es decir, material reaprovechado de los conventos que se estaban demoliendo en otras zonas de la ciudad, porque el cuerpo militar, el Ministerio de Guerra, nunca andó sobrado de dinero como para mandar construir columnas ex profeso para un cuartel de la tropa, que al fin y al cabo es de lo que se trataba de esto. En la época en la que visité este edificio ya tenía claros síntomas de deterioro. Había zonas que estaban en mejor estado, las que estaban en uso, y otras, sin embargo, pues estaban ya que requería una intervención. Hace más de 20 años que tomé esta fotografía, yo me atrevería a señalar que seguramente el estado de conservación de este lugar ha de ser peor, seguro que se ha deteriorado. Sobre este edificio han circulado varias amenazas, porque llegó a publicarse en la prensa la posibilidad de una demolición. Sin embargo, también me gustaría destacar cómo las asociaciones de vecinos del barrio han estado reclamando su conservación y su adaptación a otro uso. Realmente a mí me parecería pues realmente un desperdicio demoler un edificio de estas características. Pero en primer lugar, porque es un edificio con una prestancia arquitectónica que pues, perfectamente se puede adaptar a otro uso, y también porque no deja de ser parte de nuestra historia, y cuando la desproveemos de elementos materiales, esa historia se pierde. El último de los conventos, el cuartel de la Merced,
fue otro de los que correspondió también al ramo de guerra cuando se desamortizó el convento. Un convento que data de su fundación del año 1494, aunque no se fundó aquí, se fundó en otro lugar, más cerca del castillo de Gibraltar. Esta fue, digamos, su sede histórica, noble, grande, la que todos hemos conocido como iglesia o monasterio de la Merced, y que la vemos aquí también reproducida con mucho detalle en este plano de finales del siglo XVIII de Joaquín de Vilanova. Este es todo el espacio que llegó a ocupar pues el convento de la Merced, y que después fue desamortizado en el año 1835. Pasó, por tanto, al Ministerio de Guerra, salvo la iglesia se mantuvo abierta de forma permanente al culto público. Incluso en el año 1841 la parroquia se trasladó desde la iglesia de San Lázaro a esta Nuevesera. Así que ha tenido una vida religiosa muy importante en los últimos tiempos, porque de hecho muchas de estas cofradías se han fundado aquí. Aquí se creó inclusive la agrupación de cofradías de Semana Santa. Bueno, esta era la distribución de este solar, que tenía además una amplia huerta, donde después se construiría el Circo de la Merced, después llamado del Príncipe de Alfonso, y actualmente el Teatro del Carmen. Y aquí tenemos pues los planos que elaboraron el comandante de ingeniero Pedro Vives y Vito, y por parte municipal nuevamente el arquitecto Manuel Rivera Valentín en el año 1889, porque este edificio llamado Cuartel de la Merced pues se encuentra entre aquellos que se decidió demolerlo en 1873, es decir, que aquí se actuó de una forma desamortizadora en dos ocasiones. La primera en 1836, cuando de convento pasó a Cuartel de la Merced, y una segunda vez en 1873 decretando su demolición. Es decir, que este inmueble, su vida militar ha sido más corta en el tiempo. Aquí vemos uno de esos planos en el que vemos la iglesia de la Merced, que es lo único que ha llegado, y nos recuerda que precisamente la nueva calle que se abre en el lateral de la iglesia de la Merced para comunicarla con el ya construido Teatro de la Merced, pues se la dedicó precisamente a José Gómez Payete. José Gómez Payete era un militar que, como vemos en su hoja de servicio, llegó a capitán general. Luego ahí tenemos también un elemento que nos recuerda esa presencia o ese uso militar justamente en este siglo. Ahí tenemos su último destino, hasta que ya fue de alguna forma dejó su vida militar. Y aquí tenemos pues precisamente el pasquín que repartió el Ayuntamiento de Málaga para sacar a pública subasta la demolición de una serie de conventos de monjas, y entre ellos el Cuartel de la Merced. Así que desde 1873 pues ya solo quedó en pie la iglesia, que como parroquia estuvo en pie hasta su incendio en 1931, y un uso efímero como teatro hasta la década de los años 70, siendo sustituida por el edificio que señala la flecha en esta fotografía. ¿Nos ha quedado algo de ese edificio al que nos estamos refiriendo? Sí, nos han quedado determinados elementos muebles, no inmuebles, pero sí muy inmuebles. Nos ha quedado un conjunto de 14 zapatas que sustentaban un alfarje similar al que hemos visto en el convento Cuartel de la Trinidad, pero solo han llegado hasta nuestros días 14 de esos elementos. Tuvo, con toda seguridad, tuvo más, porque eran todos muy similares, y en el proceso de demolición, ya en el siglo XX, en 1911, que duró de alguna forma el pleito hasta que pusieron de acuerdo militares y ayuntamiento, pues algunos se perdieron. ¿Por qué? Porque hubo un pleito además, porque en los terrenos que se liberaron con la demolición, el ramo de guerra, el Ministerio de Guerra, quería construir edificios militares,
y el Ayuntamiento de Málaga quería esponjar las construcciones, es decir, dejar terrenos abiertos y abrir nuevas calles. Por eso el pleito duró hasta el año 1911. Ese escudo color de mercedaria se pone ahora en los almacenes visitables del Museo de Málaga. Bueno, y tenemos un último edificio, no fue cuartel, pero sí que fue hospital militar, que fue el del Convento de la Victoria. El Convento de la Victoria también se desamortizó, bueno, fue también creado a finales del siglo XV, en 1493, fue desamortizado en 1836, y bueno, la iglesia además, hasta 1841, era la iglesia del hospital militar, dio lugar a algunos conflictos, algunas fricciones con el propio obispado, hasta que finalmente pues, se llegó a un acuerdo, la iglesia se la devolvió al obispado de Málaga y los militares se construyeron su propia capilla militar, su propia capilla castrense, que les voy a mostrar anteriormente. Este edificio que les mostraba antes en fotografía y que ahora les muestro en maqueta, nos muestra cómo desde la mitad aproximadamente hacia la izquierda es la iglesia, hoy santuario de la Virgen de la Victoria, y de esa línea hacia atrás es el edificio que fue inicialmente monasterio de la Victoria y en los últimos años fue de uso militar, de uso como hospital militar, como yo le estaba indicando anteriormente. Aquí tenemos de nuevo la intervención de los ingenieros militares, que han generado, por tanto, una documentación que nos ha resultado de una gran utilidad para poder documentar la historia de estos conventos, de estos edificios, que son historia malagueña por partida doble. Por aquí se entraba a la parte, digamos, civil, a la parte que funcionó en los últimos años, primero como hospital militar y finalmente como clínica pascual, hasta ya avanzado el siglo XX. Una litografía del siglo XIX que nos muestra un torreón hoy día inexistente, pero parte de esa arquitectura que fue también pues, sede de la arquitectura malagueña. Estas se corresponden con el claustro y, como una curiosidad, le he puesto un par de fotografías de dos de las capillas funerarias que fueron de este monasterio y que han servido como enterramiento en este lugar. Estas se conservan afortunadamente hasta nuestros días y, por tanto, bueno, pues esa reflexión de que gracias a que ha sido de uso militar han llegado hasta nuestros días. Y los militares que se quedaron, digamos, sin una capilla de uso religioso que acompañara a este hospital militar, se quedaron con la llamada capilla de San Francisco de Paula, que ha servido como capilla castrense pues, durante gran parte del siglo XX, desde 1859 y hasta su cierre en el año 1920. Después estuvo cerrada hasta el año 1980, se produjo un incendio y ya hubo que demolerla, no se conserva lógicamente nada de ella. Sí tenemos esta fotografía retrospectiva que nos muestra esta bóveda estrellada que probablemente yo interpreto que debe ser de estilo neogótico, porque estamos hablando ya de arquitectura del siglo XIX. Antes de pasar la página, un nuevo recordatorio para decirle que este lugar fue de uso militar antes que religioso, antes que nuevamente militar, y ahora ya veremos el uso que le damos a lo que fue Clínica Pascual. Aquí estuvo establecido el campamento militar de Fernando el Católico durante el asedio a Málaga. Así que es una parte histórica que no debemos olvidar. ¿Qué hacemos con los edificios defensivos militares que tenemos? Bueno, yo me gustaría recordar que aunque cuando la ciudadanía siempre milicia, siempre pide hay que declarar RIC estos edificios, pues todos no pueden ser de interés cultural, pero tenemos también otra capacidad, otra vía de protección, que es a través del planeamiento urbano. La Ley de Ordenación del Suelo Urbano de Andalucía pues determina la obligatoriedad de que cuando se elaboran los PGO, los Planes Generales de Ordenación Urbana, es obligatorio hacer un listado de edificios protegidos con diferentes niveles. En el PGO de Málaga se protegen varios de estas arquitecturas
elementos de arquitectura defensiva, como por ejemplo la Torre de la Tabal, que está muy restaurada, la Torre de las Palomas, el propio cuartel de Segalerba, al que no hemos referido, está protegido. Bueno, yo intervine en esta catalogación y bueno, en algunas cosas me hicieron caso, en otras no. A mí me gustaría sinceramente que se hubiesen protegido más de edificios, pero bueno, conseguimos la protección por primera vez de edificios como este, que han sido adaptados a un nuevo uso y afortunadamente tenemos garantizada su conservación. El Castillo de Gibralfaro, por supuesto, de Vic, la Alcazaba de Málaga, que también es Vic, también el cuartel o convento de la Trinidad, que están protegidos en el Pegou de Málaga. La Victoria, lógicamente, que lo es, los restos defensivos de la muralla de Málaga, del aparcamiento, de la Plaza de la Marina, y con todo esto yo creo que estamos ahora en mejores condiciones de valorar pues, qué ha significado para nosotros pues, los restos arquitectónicos o elementos arquitectónicos que han llegado del campamento Benítez. Yo no les voy a contar la historia del campamento Benítez, porque para eso hemos tenido una serie de ponentes que nos han contado con gran detenimiento todas las distintas etapas de su historia, hasta que finalmente, cuando el cuerpo militar de la Legión Española se marchó hasta Aronda, pues quedó en desuso y se tomó la determinación de demoler los pabellones militares. Lógicamente, en esta ocasión la demolición no la podemos achacar al elemento civil, sino al elemento militar, y seguramente con la mejor intención, que era que no fuesen acogida de ocupa o que afectaran a la seguridad o que diesen lugar a problemas. Pero afortunadamente quedaron en pie algunos elementos, que es al que hoy nos vamos a referir, el llamado el Castillete, que era la portada principal de acceso al campamento Benítez. Todos sabemos que la creación de este espacio militar pues parte de, bueno, se tuvieron que alinear una serie de elementos, como ya nos indicaron los anteriores ponentes, el nombramiento de Enrique Cano Ortega como gobernador civil y gobernador militar de Málaga, alcalde entonces José Gámez Ginachero, el interés de la sociedad malagueña por tener un destacamento militar fijo y permanente en Málaga en relación con la guerra de África, y bueno, pues la aceptación de la donación por parte del Ministerio de Guerra para convertirlo en un cuartel. Las investigaciones de Pedro Frías nos indican que el lugar reunía todas las condiciones idóneas: cercanía a Málaga, a Churriana y a Torremolinos, facilidad de abastecimiento de agua, a medios de comunicación como la carretera o el ferrocarril, extensión suficiente, cercanía al mar. Bueno, pues allí tenemos pues toda la historia que hemos visto por los anteriores ponentes. ¿Qué ha quedado de esta historia tan prolija por la cual han pasado varios destacamentos militares? No ha quedado la portada lateral del mismo, la que mira ahora mismo hasta Ikea. Era una portada muy sencilla, una portada lateral que no se ha conservado, bueno, pues precisamente en el proyecto de instalación de los militares en este lugar nos decían que en la fachada o en el muro perimetral principal, que se consideraba como tal el que miraba a la carretera, aproximadamente en el centro, un eje de simetría, allí habría que instalar la portada principal de este acuartelamiento militar. Bueno, el proyecto constructivo del mismo me lo ha facilitado Pedro, y sabemos por tanto por las características que tenía el mismo, su estructura interna, a qué se destinaban cada una de sus dependencias arquitectónicas, y sabemos también la autoría del mismo por parte del capitán de ingeniero José Sánchez Caballero. El proyecto se data del año 1930. El resto de las dependencias se estaban construyendo a partir de 1927, así que se entiende que este elemento se construyó hasta el final. Los ingenieros militares, como les decía, sobre todo porque no abundaba
digamos, el presupuesto económico, solían ser construcciones funcionales. Entendemos que eran pabellones para alojar la tropa, los dormitorios de la misma, los retretes que eran también necesarios, tenían una característica de funcionalidad. No pensemos que era una arquitectura, digamos, monumental, sino una arquitectura, digamos, muy sencilla. Sin embargo, a la portada principal se hizo el pequeño esfuerzo de construirla pues con una apariencia mayor, digamos, una arquitectura que simulaba, que tenía claramente características defensivas, que tenía con mampostería concertada con ladrillo, donde se ha hecho esa forma de construir usando mampostería con el lado plano de la piedra hacia adelante, como están construidos, por ejemplo, el muro que sustenta el Paseo de Juan Tembori y la trasera del Ayuntamiento u otros edificios de la época, y donde el llaveado se resalta con mortero y que tiene una apariencia, digamos, más noble. Y bueno, aquí se hizo el esfuerzo de dotarla con esa característica. Bueno, este es el destino que tuvo el autor del proyecto que ahora conocemos, de este castillete o el castillo. Aquí lo tenemos, José Sánchez Caballero, que fue ese autor, y vamos a analizar con un poco de detenimiento este edificio. Hablando de un edificio que, como todo lo que hemos visto, pues ha padecido la falta de uso y el abandono. Esto es, en patrimonio es una regla de oro. En el momento que se abandona y ya no tiene utilidad, comienza a deteriorarse. Pero curiosamente, cuando lo analizamos con detenimiento, podemos observar algunas curiosidades. Ven ustedes, les estoy mostrando que en este momento parte del techo de la portada de ingreso a este castillete, donde se ha caído parte del mortero de revestimiento, y vemos una curiosidad. Cuando lo ampliamos nos damos cuenta que tiene en su interior una serie de elementos cerámicos huecos, como si fuesen pequeños tiestos, macetas, que constituyen de alguna forma la estructura de este muro, tomados con mortero, con argamasa, lógicamente con viguería metálica para sustentarla. Esto no es muy común. A mí me ha llamado mucho la atención porque esta misma estructura arquitectónica se ha empleado en otros momentos de la historia. La primera vez que yo sepa, en el Panteón de Roma, el mal llamado Panteón de Agripa, y que es la primera y la mayor estructura portante abovedada de la historia de la humanidad. Una cúpula hemisférica que tiene 43 metros de diámetro y a 43 metros de altura, y los ingenieros romanos pues usaron una serie de trucos para poder cumplir un espacio tan grande sin utilizar elementos de soporte intermedio. Utilizaron, por ejemplo, el encaselado interior para constituir así las nervaduras, y utilizaron también el sistema de echar en el mortero vasijas huecas para poder aligerar el peso de esa gran estructura, es decir, para que pese menos. ¿Cuándo he visto más utilizar esta estructura? Hace muy poco estuve visitando la villa romana de El Salar, en la provincia de Granada, y ellos utilizaron un sistema muy ingenioso. Para el sistema de abovedado utilizaban unas piezas que se llamaban tubifili, que eran pues como una especie de elementos cerámicos tubulares acabados en punta, de forma que se podían engarzar uno encima de otro para constituir una fila muy larga, y claro, como tenían una cierta holgura, se podía mover y adaptarse a la curvatura y actuar como nervio de una bóveda. ¿Y por qué esos elementos cerámicos huecos y no, por ejemplo, los consabidos sillares de piedra? Pues porque pesan menos. Estamos consiguiendo una estructura muy estable, pero aligerando muchísimo el peso. Pues curiosamente, los ingenieros militares que hicieron esta portada lo hicieron también con esa manera. Es decir, que dentro de la precariedad de medios que tenían, de unos presupuestos muy cortos, pues idearon la fórmula para conseguir una estructura estable, con economía y garantizando su conservación. Aquí tenemos algunas imágenes. Estas fotografías datan del año 2009, que fue cuando elaboré el catálogo de protección del patrimonio, el catálogo de protección de edificios del PGOU de Málaga, y tomé la determinación de proponerlo para su protección.
Evidentemente no podía argumentar que el edificio tuviese monumentalidad, ni que tuviese un gran valor arquitectónico, pero sí tenía valor histórico, tenía valor de representatividad, algo que hemos perdido en algunos momentos, porque bueno, ya lo hemos comprobado con la Puerta de los Leones, con la que yo comenzaba la charla de esta tarde. La arquitectura militar y la arquitectura defensiva forma parte de nuestra historia, y que duda cabe que también lo es este Castillete, que es el único elemento arquitectónico, el único elemento, digamos, material, tangible, que nos ha quedado de esta estructura. Me gustaría, por ejemplo, reflexionar que esa estructura, esa leyenda que hay de azulejería, de fondo amarillo y en colores azules, por ejemplo, la portada del campamento Benítez, pues también la hemos localizado, por ejemplo, en un edificio industrial de la época. Esto es una fábrica de orujo, una fábrica refinadora de orujo que se encuentra en Bobadilla, en la comarca de Antequera, que curiosamente utiliza también la misma técnica de cerámica para colocar los letreros. Y bueno, pues así ha llegado hasta nuestros días esta portada, que podemos contemplarla también desde fuera, donde me gustaría hacer una última reflexión de tipo patrimonial. Estas fotografías son recientes, son tomadas desde la semana pasada. Vean ustedes que encima de la portada existe un elemento heráldico. Es un escudo de España. Es el escudo de España, como decimos nosotros, preconstitucional, que es el que estuvo vigente durante los años 20-30, durante la época de Franco y durante los primeros años de la transición y la democracia, creo que hasta 1984, si no me confundo. Claro, ahora mismo estos escudos pues están de alguna forma prohibidos por la ley de memoria histórica. Sin embargo, forma parte también de nuestra historia. Vamos ahora a reflexionar a ver qué podemos hacer con ello. Me gustaría también mostrarles estas imágenes de deterioro, las pintadas, nos ocupa, porque ese muro que yo he definido como con cierta nobleza, creo que merece la pena conservarse limpio. Afortunadamente, todos los deterioros que tiene este edificio, que los tienen, son reversibles, son recuperables, y en este momento están precisamente en obra. Se están reconvirtiendo el antiguo campamento Benítez en un futuro parque periurbano, del cual yo no voy a hablar, porque de eso le corresponde hablar a nuestro alcalde, que seguramente nos va a contar con todo tipo de pormenores cuáles son el plan de actuaciones previstas. Y doy por sentado que en el plan de actuaciones está también contemplada la restauración de este Castillete, y que todos estos deterioros que están ustedes contemplando lo vamos a ver. Bueno, pues yo propuse la protección de este edificio, y afortunadamente en el PGO de Málaga está protegido. Así que, por un lado, tenemos garantizado la permanencia, la pervivencia de este edificio, y esperemos que con la restauración que vamos a contemplar, pues también se pueda contemplar su restauración. ¿Para qué sirve proteger un edificio que yo he reconocido que no tiene un alto valor arquitectónico? Vamos a ir de nuevo a otra similitud. Aquí tenemos una de las 14 chimeneas industriales que tenemos en Málaga. No son ni mejores ni peores que las que están dispersas por todo el país. De la antigua fábrica de fundición de plomo de los Indos no ha quedado absolutamente nada del edificio, salvo una chimenea industrial. Una chimenea que hemos tenido, por supuesto, el riesgo de perderla cuando se proyectó el Paseo Marítimo de Poniente rectilíneo, y no como es ahora, como nosotros nos pedimos. Además, con esa famosa pintada de Mónica. Bueno, pues esa chimenea se ha restaurado bien. El ayuntamiento obtuvo el premio Hispania Nostra por su buena intervención en el patrimonio, y tiene unas placas, una plaquita que nos recuerda la historia industrial de ese edificio, que además los ciudadanos la leen y la utilizan. Es decir, que una buena actuación nos da unos buenos resultados. Todos los ciudadanos tenemos la oportunidad de saber la historia de esa fábrica gracias a una buena restauración. Aquí tenemos la reflexión sobre qué hacer con el escudo preconstitucional
que podemos tener la tentación de destruirlo o de no conservarlo. Bueno, en Málaga se nos han dado dos casos similares. Uno de ellos lo teníamos en la llamada casa de maternidad o casa cuna, actualmente sede de la generación del 27. En su configuración original del siglo XVIII, el tímpano estaba vacío. Posteriormente se le colocó un escudo heráldico, que era un escudo como el que acabamos de ver, que posteriormente, al considerarse que no se correspondía con el uso originario del edificio, se eliminó y se le quitó. Y teníamos también otro escudo preconstitucional en el llamado Mercado de Mayoristas, el edificio de Luis Gutiérrez Soto, que actualmente hemos recuperado afortunadamente como sede del Centro de Arte Contemporáneo, el CAC Málaga. Bueno, pues ese edificio, ese escudo no se ha destruido, pasa muy desapercibido, porque se ha tomado una solución que yo creo que es muy inteligente. Antes de incluso de que entrase en vigor la ley de memoria histórica, se optó por cubrirlo, el escudo está intacto, restaurado detrás, junto con otros elementos, y el edificio hoy día está cumpliendo la misión que le tenemos asignada. Pues algo así es lo que yo quisiera también para este castillete, y que muy pronto lo podamos ver igualmente restaurado y en perfecto estado de conservación. Así, estas serían las noticias que espero que nos transmita el señor alcalde cuando dé la próxima conferencia de este siglo. Así que a todos ustedes, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Rodríguez Marín por su conferencia, su ilustración sobre el patrimonio histórico militar, sobre el patrimonio militar malagueño, y tenemos aproximadamente 20 minutos de coloquio, así que suya es la palabra. Si no hay nadie aquí, ya hay alguien que quiere preguntar. ¿El micro tenemos, por favor? Aquí. Si encendemos los focos para vernos las caras, sí, mejor. Bueno, buenas tardes y enhorabuena por su ponencia, que ha sido increíble. Yo no creía yo que iba a tener tantos datos. Son tantos los datos que ahora mi pregunta me cuesta más trabajo realizarla, porque es desde el principio de la ponencia. Entonces me cuesta más trabajo acordarme de lo que quería decirle desde el principio. Y era más o menos, usted dijo que, vamos a ver si yo recuerdo, que había yo voy a cambiar hasta las palabras porque no me acuerdo, una especie de protocolo de protección a los edificios, a los castillos, edificios así de defensa. Por ejemplo, la Alcazaba lo era, y la Alcazaba, yo tengo una duda de que cuando era un barrio de Málaga que estaba construido totalmente, cuando estaba construido, digamos que esas familias, la época en la que se echaron, ¿fue debido a ese tipo de artículo que salió, o fue porque Juan Temmuri decidió vamos a echar a la gente y vamos a recuperar todo esto? Es lo que yo tenía en mente desde un principio. Vale, bueno, a mí me cuentan como anécdota que hubo malagueños que tuvieron que exiliarse de Málaga, y cuando regresaron ya después de la guerra civil dijeron, uy, pero la Alcazaba ¿dónde ha salido? Esto no estaba aquí antes. La Alcazaba pasaba totalmente desapercibida. Bueno, hay que decir dos cosas. Primero, la Alcazaba tiene el trazado que ustedes pueden contemplar, es absolutamente el original, porque la parte baja de los muros y los cimientos se conservaban perfectamente, y después había grandes trozos de lienzo que habían quedado de alguna forma pues ocultados en esa arquitectura, digamos, de poco noble, de familias de economía modesta que vivían en ese lugar. En otras ocasiones las familias vivían dentro de torres y espacios que eran de época nazarí. En fin, que desde el punto de vista patrimonial eso era un desastre. Pero que lo mismo le ocurría a la Alhambra de Granada, ojo. Entonces, lo que apostó Juan Temmuri fue por recuperar esa arquitectura defensiva para Málaga, dándole una preferencia a la arquitectura defensiva militar. Entonces se echó a la gente, lógicamente, para poder demoler todo ese edificio
y poder hacer aflorar lo que quedaba de cierto de esa arquitectura, incluso con una gran sorpresa, porque los llamados cuartos de Granada, donde está ahora el Museo de la Alcazaba en la parte de arriba, pues resulta que al echar abajo dos casas, entre dos muros habían quedado empotrados 3 arcos de época taifal del siglo XI, originales, con sus columnas y sus capiteles, porque los demás son reconstruidos, pero esos son los originales. Jamás lo hubiéramos podido contemplar si no hubiésemos dado esa operación. Claro, también me gustaría recordar, porque yo sé que hay como un sentimiento de crítica hacia la restauración que en su momento se hizo de la Alcazaba. Hoy día, de luego, lo habríamos hecho de otra manera, porque se han reconstruido unos muros que cuando alguien dice, bueno, pero es que este muro, esto no es de la época musulmana, es que esto es del siglo XX, sí, es verdad, pero el trazado, la parte baja, es la original. Y si en su día no se hubiese hecho, ¿qué habría quedado de la Alcazaba en nuestros días? Probablemente nada. Así que bueno, pues nuestro reconocimiento a Temburi y a otros muchos, a él sobre todo, que llevaron a cabo esa intervención de rescate patrimonial. El artículo ese que salió, el artículo que salió, la ley, esa ley de protección, ¿tuvo que ver para esta intervención o no? Es lo que simplemente le daba ese... No, digo ¿por qué? Porque Juan Temburi se empeñó en la recuperación de la Alcazaba en la década de los años 30, antes de la República, en 1933, si no estoy confundido. Y el decreto de protección de la arquitectura militar y defensiva es de 1849. Lógicamente, la Alcazaba quedó englobada y protegida por ese artículo, pero ya se estaba recuperando desde antes. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? No hay más preguntas. Mientras se animan, una puntualización. Pedro Vives, el segundo apellido es Vich, es el fundador es uno de los fundadores de la Aeronáutica Militar Española. Como la firma se lee muy mal, pues se te ha ido el mito, pero es Vich. Es Vich. Ah, V-I-C-H. Pedro Vives Vich llegó a general, estuvo aquí de jefe de la comandancia de ingenieros en la época del plano que ha sacado, pero es Pedro Vives Vich. Y llegó a general como el general Gómez Payete. Y otra cuestión, el Gómez Payete, la calle que ha sacado, efectivamente se la da el ayuntamiento en agradecimiento precisamente a las gestiones que hace el general Gómez Payete como jefe de ingenieros de la región militar, de la segunda región militar de la región de Andalucía, para llevar a buen fin ese largo pleito casi desde 1904 a 1911 que cristaliza con la cesión de los terrenos al ayuntamiento. Y como abren la calle que va al Teatro Cervantes, el ayuntamiento decide en 1912 el acuerdo municipal de darle la calle el nombre de la calle al general Gómez Payete. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, que me has tentado. Que para Pero fue uno de los que llevó los globos aerostáticos en la primera etapa de la guerra del Rif. Sí, Pedro Vives, sí. Además es uno de los, el que hizo, vamos, estamos ya pasando de parte, estamos quitando el protagonismo. Pedro Vives es uno de los primeros pilotos de aeroplanos también, o sea, empezó como aeronauta, sí, como precursor y potenciador del servicio de aeronáutica de los globos militares en Guadalajara como oficial de ingeniero, y luego va a ser el que potencie la aviación militar. Que hay que recordar que el Ejército del Aire es hijo del Ejército de Tierra, porque el Ejército de Tierra desde los primeros años de 1913 es el que potencia el uso del aeroplano, y hasta 1940 no se crea el Ejército del Aire. Casi todas las medallas, las cruces laureadas y casi todas las grandes acciones que se adjudican al Ejército del Aire son obtenidas por oficiales del Ejército de Tierra, pilotando aviones. Muchas gracias. Y en cuanto al arco que construimos, fue en el año 94, por ahí estaba el general Reyes de la Vega, estaba de jefe del mando de la Legión, precisamente me encargó a mí a ver si podíamos hacer
una puerta de entrada con algún símbolo legionario, puesto que no utilizábamos el castillete. Entonces tuvimos que echar mano del ingenio, del poco dinero que nos dio Capitanía, porque no estaba previsto, y fue un capitán que era ingeniero, era arquitecto técnico, era de cuerpo de ingeniero, y Bartual, recuerdo el apellido, malagueño. Le pedimos que hiciera el diseño, hizo un conjunto ahí con un tirante de abajo que uniera, porque tenían que pasar los camiones, pero después pues optaron por destruirlo. Incluso habíamos puesto en funcionamiento de nuevo un pozo que estaba justo al lado para asegurar el suministro de agua, pero nos enteramos por un piloto de Iberia o de los Pinter que venían de Melilla, que nos iban a cruzar por ahí la autovía, y no nos habíamos enterado. De defensa no sabíamos absolutamente nada. De hecho, la finca tenía 286.000 metros cuadrados en origen, y le quitaron 6.000 metros, que pedimos la correspondiente indemnización, y nos dio, no sé, la empresa Agromán, la que tuviera que indemnizarnos, nos dio a defensa, por supuesto, se lo dio el Instituto de Infraestructura. Y fueron pues 80 millones de pesetas en aquel momento, que todavía no estaba el euro. O sea que no nos sirvió de nada la obra de Bartual, pero sí pidió, como anécdota, pidió al general que para trabajar en ello le permitiera vestir un uniforme legionario, porque de otro modo los legionarios no le iban a hacer mucho caso de pistola. Muchas gracias. Buenas noches. Lo primero, darle mi enhorabuena por esa magnífica conferencia, en la que he aprendido muchísimo. Muchísimas gracias. Entonces quería hacerle dos preguntas. Una primera es sobre el cuartel de la Trinidad, que me he quedado con los ojos abiertos a ver esa armadura mudéjar maravillosa y esos canes o zapatas que soportan los tirantes y las vigas tan maravillosas, que no sabía que se conservaban. ¿Se puede visitar todavía o es dificilísimo? Luego le hago la otra segunda. Es dificilísimo. Está cerrado, no se ha abierto al público. Yo creo que he entrado en su interior en toda mi vida, creo que han sido 3 veces. Según reconoce que la primera, siendo muy joven, de Strangis, gracias a eso se tienen estos documentos, y no, está cerrado. Y bueno, yo creo que lo que es necesario es que los malagueños reivindiquemos que pasamos por allí, vemos un edificio antiguo y no somos conscientes del extraordinario valor que tiene. Esa es lo que se denomina el patrimonio único, porque no existe otro igual. Claro, y sobre todo ese programa iconográfico que tienen esa... Así es, son 72, bueno, si ustedes quieren ver cómo son, en realidad es que es curioso, en Málaga tuvimos 3 elementos como ese. Uno fue el de la Merced, de los cuales han quedado únicamente las 14 zapatas que ahora mismo se exponen en el Museo de Málaga. Hubo un segundo de similares características del Hospital de San Juan de Dios, que estaba en la calle Molina Lario, donde en el edificio donde durante mucho tiempo estuvo Telefónica, que ahora tiene un uso hotelero, pues eso se demolió y no quedó absolutamente nada. Pero fotográficamente están documentados por Temuri, fotografiados, y comparamos los 3 juegos de ménsula y vemos que todas estaban hechas con la misma estética, y yo me atrevería a decir que incluso con las mismas manos, son de la misma época. Y el tercero, es decir, que de San Juan de Dios, que existió, no queda absolutamente nada, únicamente la fotografía. Y el tercero, que es de la Trinidad, está intacto, está íntegro. Y repito, que yo ya estoy tranquilo porque sé que no se puede entrar al convento si no es con una llave que tiene cultura.
pero si entran los ocupas que no saben lo que es y les diese para hacer una fogata, o incluso no intencionadamente se produce un incendio, perdemos algo que no tiene sustituto. Así que razón de más para que nos apuntemos todos nuestros deberes el reivindicar la recuperación del monasterio. ¿Es propiedad municipal entonces? No, es propiedad de la Junta de Andalucía. Eso pasó del Ministerio de Defensa, pasó al Ministerio de Cultura. Y cuando entró en vigor la Ley del Patrimonio y las transferencias se transfirieron a las comunidades autónomas, pasó a la Junta de Andalucía, que es actualmente la propietaria. No el Ayuntamiento, sino la Junta de Andalucía. Es más difícil de ver. Todavía. ¿Más preguntas? La otra era, escuchando su presentación a la profesora Marion Redes, gracias por ella, porque me hace también una panorámica que hemos aprendido también. Hablaba sobre la farola. En la Alameda había una farola antes de que pusieran esta horrorosa escuadra modernista, que no sé exactamente a partir de qué año estuvieron, porque luego se hicieron copias, pero la original debían de estar también colocadas ahí. Se sabe lo que ha pasado con ella y se podría, vamos a ver, ¿tiene alguna investigación sobre el origen de ella? Porque creo que sería como 1910 o no sé si antes. No sé si nos estamos refiriendo a farolas múltiples por la Alameda, porque la imagen que yo tengo es la farola que los malagueños le llamaban el pirulín, pero esa era monumental. Esa estaba... de 1904 era la plaza de la no, claro. Las que estaban en la Alameda, vamos a decir, el balcón del archivo municipal, podía estar viendo una. Vale. Y he visto fotos de tal vez la primera del puente de Tetuán. Ya sí, ya la recuerdo. Si Bueno, hay alguna documentación. Víctor ahora contesta si ya... el partido de la fútbol política. también está claro. Bueno, simplemente indicarle, no me consta dónde han ido a parar, sí sé dónde van a parar todo ese tipo de cosas. Todos los elementos, mobiliario urbano, pétreo, férreo, ornamentales, de lo que no podamos imaginarnos, salvo unos pocos que estuvieron en Confarán, todos están acumulados en los almacenes El Duende, que eso es enorme. El Duende, esos almacenes municipales están en el camino de San Rafael, donde está la sede de los autobuses. Allí, por ejemplo, están los restos que quedaron de la marquesina de hierro de la estación de ferrocarril, están allí. Pero allí hay columnas, capiteles, bancos, no sé, es como un batiburrillo que es algo fascinante. Ahora, búscalo, porque yo no voy a decir, oiga, la farola que estuvo en la Alameda, ¿dónde está? Eso hace falta que se ponga yo a buscarlo dentro de lo que es una verdadera selva. Eso es lo que te iba a preguntar, para terminar. Si había posibilidad de encontrar algo o iban amontonándolo allí. Ya me has contestado. No, porque además estaba ahí, en el cuartel de la Trinidad había una placa que data de 1904, de cuando el regimiento Borbón 17 va con la brigada que estaba por aquel entonces aquí en Málaga, va a Canarias con ocasión de la guerra de Corea. Y en agradecimiento viene... cuando vuelve, el ayuntamiento de la Orotava le da una placa, le ofrece una placa y recibido y se coloca en la escalera central del cuartel de la Trinidad, que se ha perdido, creo, y estará ahí en el Duende. Bien, pues si quieres decir algo más. Pues muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, por su interés, y ya saben, el viernes 28 estamos convocados en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento a escuchar al señor alcalde de Málaga, que será la última conferencia, que no el último acto del ciclo, porque el ciclo se cerrará con una mesa redonda a cargo del general Gavari, Pedro Caño y alguno más que hoy no ha podido venir, que van a hacer recopilación de la memoria vivida.
Hasta ahora hemos contado, lo que hemos recopilado los historiadores. El día 22 de julio nos contarán los que han vivido el campamento Benítez, su historia y sus sensaciones. Y como han señalado aquí el profesor Rodríguez Marín, el viernes 28 el alcalde nos ilustrará en el Salón de los Espejos a las 8 de la tarde, no a las 7, a las 8 de la tarde, sobre el futuro y la transformación del campamento Benítez en parque o en lo que sea. Muchas gracias.